Esto pasó en 2020, cuando tenía 31 años y me mudé a Torreón por una transferencia en el trabajo. Trabajaba en una empresa de contabilidad en Monterrey y abrieron una sucursal nueva en Coahuila. Entonces me ofrecieron una promoción para ir a manejar el equipo de allá. Era una buena oportunidad, aumento de sueldo y responsabilidad. Entonces acepté, aunque sabía que iba a ser difícil empezar de cero en una ciudad nueva. Encontré un departamento para rentar en un edificio de 4 pisos en el centro de la ciudad, bien cerca de la oficina. El edificio era de los años 80, medio viejo pero bien conservado, con fachada de ladrillo y pasillos internos que daban a un patio central. Mi departamento quedaba en el 3er piso, tenía 2 cuartos, sala, cocina y un balcón pequeño que daba a la calle. La renta era razonable y la ubicación era perfecta para ir a trabajar caminando. La inmobiliaria me dijo que el departamento había estado vacío por unos meses, pero que estaba en buenas condiciones. Cuando fui a ver el lugar por primera vez, me gustó la luminosidad y el espacio, entonces cerré trato la misma semana. La mudanza fue tranquila, traje nomás lo esencial de Monterrey y compré el resto en Torreón mismo. Las primeras semanas fueron de adaptación total. El trabajo estaba pesado porque estaba armando el equipo de cero, contratando gente, organizando procesos, conociendo a los clientes de la región. Llegaba a casa siempre cansado, como a las 8 de la noche. Calentaba algo en el microondas y me quedaba viendo la tele o en la laptop hasta que me daba sueño. El edificio era bien silencioso. La mayoría de los vecinos eran gente mayor que llevaba una vida tranquila. Conocí a doña Leticia, que vivía en el departamento de abajo. Una señora de como 60 años muy simpática que siempre saludaba cuando nos encontrábamos en el pasillo. Me contó que vivía ahí desde hacía más de 15 años y que le gustaba mucho el edificio porque era callado y seguro. Del lado derecho de mi departamento vivía una pareja joven con un niño pequeño, y del lado izquierdo el departamento estaba vacío. Doña Leticia me dijo que el departamento vacío ya estaba así desde hacía como 8 meses, desde que los últimos inquilinos se mudaron. Era un departamento igual al mío, pero que siempre tenía las ventanas cerradas y las luces apagadas. A veces lo veía cuando llegaba del trabajo, siempre oscuro y silencioso, medio melancólico. Fue al final del primer mes que empecé a notar algo raro con la acústica del edificio. Estaba acostumbrado a los ruidos normales, pasos en el pasillo, puertas que se cerraban, el niño de la pareja vecina jugando, el sonido de la tele de doña Leticia. Pero a veces, principalmente en la noche, oía conversaciones que parecían venir del departamento vacío de al lado. Al principio pensé que podía ser eco de algún otro departamento, porque los edificios viejos a veces tienen problemas de acústica. El sonido era bien bajito, como un murmullo, y yo nomás lograba oírlo cuando estaba en el cuarto que colindaba con el departamento vacío. Eran voces de personas platicando, pero nunca lograba entender qué estaban diciendo. Pensé que a lo mejor los dueños habían regresado o que alguien había rentado el lugar y yo no sabía. Pero siempre que veía por la ventana, el departamento seguía oscuro, sin ninguna señal de movimiento. Una noche, curioso, fui hasta la puerta del departamento vacío y pegué el oído. No oí nada. Pero cuando regresé a mi cuarto, las voces estaban ahí otra vez, bien bajitas, como si vinieran de adentro de las paredes. Era raro, pero no me molestaba mucho. Pensé que era nomás una peculiaridad del edificio. El trabajo estaba yendo bien, el equipo que armé era competente y los clientes estaban contentos con los servicios. Había contratado a una secretaria que se llamaba Patricia, una mujer de como 40 años que conocía bien el mercado local y me ayudaba mucho con los contactos de la ciudad. Durante el almuerzo siempre platicábamos sobre Torreón, sobre los mejores lugares para comer, sobre la diferencia entre vivir aquí y en Monterrey. Patricia estaba casada, tenía 2 hijos adolescentes
y siempre me daba consejos sobre dónde hacer compras, cuál banco era mejor, esas cosas prácticas. Un día, le comenté sobre el departamento vacío de al lado del mío, y me dijo que conocía el edificio porque una prima suya había vivido ahí. Según Patricia, el edificio tenía una fama rara en la colonia. No era nada muy específico, no más comentarios de que a veces pasaban cosas raras por ahí. No sabía detalles, pero dijo que su prima se había mudado porque no se sentía cómoda viviendo ahí. Cuando le pregunté qué pasaba exactamente, Patricia dijo que eran cosas pequeñas, ruidos raros, sensación de que había alguien observando, coincidencias raras. Nada muy grave, pero lo suficiente para dejar a la gente incómoda. Esa noche, le puse más atención a las voces que venían del departamento vacío. Estaba acostado en la cama, leyendo un libro, cuando empecé a oír el murmullo familiar. Esta vez, decidí tratar de entender qué estaban diciendo. Apagué la tele, cerré el libro y me quedé en silencio total, poniendo atención. Las voces eran de dos personas, parecían ser un hombre y una mujer, platicando en tono bajo como si no quisieran ser oídos. Logré captar algunas palabras sueltas, pero nada que tuviera mucho sentido. Hablaban sobre trabajo, sobre dinero, sobre planes para el fin de semana. Era una plática normal, cotidiana. El tipo de cosa que cualquier pareja platicaría en casa. Pero había algo en la cadencia de las voces, en el ritmo de la conversación, que me sonaba familiar. No lograba identificar qué, pero tenía una sensación rara de que ya había oído esas voces antes. Me quedé escuchando por casi una hora, hasta que las voces pararon completamente. Al día siguiente, le pregunté a doña Leticia si sabía si alguien se había mudado al departamento vacío, pero me dijo que no, que seguía desocupado. También le pregunté si oía voces que venían de ahí, pero dijo que nunca había notado nada. Durante la semana siguiente, las voces se volvieron más frecuentes y más claras. Todas las noches, como a las 10, empezaba la plática en el departamento vacío. Siempre las mismas dos voces, siempre en tono bajo, siempre hablando sobre asuntos cotidianos. Pero mientras más oía, más me molestaba una sensación rara que no podía explicar. Era como si las conversaciones fueran relevantes para mí, de alguna forma. Hablaban sobre cosas que tenían que ver con mi vida. Trabajo en oficina de contabilidad, problemas con adaptación en ciudad nueva, dificultades para hacer amigos. Al principio pensé que era nomás coincidencia, porque esos son problemas comunes de cualquier persona que se muda. Pero los detalles eran muy específicos. Una noche, oí al hombre comentando sobre dificultades con un cliente que no quería pagar las cuotas de la oficina. Exactamente el mismo problema que yo había tenido esa semana. Otra noche, la mujer hablaba sobre lo difícil que era encontrar un buen restaurante mexicano en la ciudad, y yo había pasado todo el día buscando un lugar decente para cenar. Las coincidencias eran tantas que empecé a ponerme paranoico. ¿Será que alguien me estaba oyendo de alguna forma y repitiendo mis conversaciones? Decidí hacer una prueba. El viernes, durante el almuerzo con Patricia, inventé una historia sobre haber conocido a una chava interesante en el súper y que estaba pensando en invitarla a salir. Era mentira completa. No había conocido a nadie, pero quería ver si la historia iba a aparecer en las conversaciones del departamento vacío. Esa noche, me quedé poniendo atención con aún más cuidado. Como a las 10:30, las voces empezaron, y después de como 20 minutos, oí al hombre comentando exactamente sobre haber conocido a alguien en el súper y estar pensando en invitarla a salir. Se me heló la sangre. No podía ser coincidencia. De alguna forma, alguien estaba captando mis conversaciones y las estaba repitiendo en el departamento vacío. ¿Pero cómo? Había checado mi departamento varias veces, buscando micrófonos o cámaras, pero nunca encontré nada. Además,
La conversación que había tenido con Patricia fue en el restaurante, lejos de mi departamento. ¿Cómo alguien pudo haberla oído? Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Será que estaba imaginando las similitudes? ¿Será que mi cerebro estaba creando conexiones que no existían? Pero los detalles eran demasiado específicos para ser imaginación. En el fin de semana, decidí investigar más a fondo. El sábado en la mañana, fui a la administración del edificio para preguntar sobre el departamento vacío. El administrador, un señor que se llamaba Don Carlos, me dijo que el departamento realmente estaba desocupado desde hacía 8 meses y que los dueños vivían en otra ciudad y estaban tratando de vender. Me enseñó las llaves, que estaban guardadas en su oficina, y dijo que nadie tenía acceso al departamento además de él. Le pregunté si podía echarle un vistazo ahí adentro, nomás por curiosidad, y aceptó acompañarme. Cuando entramos al departamento, sentí un escalofrío. La distribución era exactamente igual a la mía, pero al revés. La sala quedaba del lado opuesto, el cuarto principal colindaba con mi cuarto. El departamento estaba completamente vacío, sin muebles, sin nada. Había una capa de polvo en el piso que mostraba que nadie había pisado ahí desde hacía mucho tiempo. Las ventanas estaban cerradas y trabadas por dentro. Don Carlos me enseñó todos los cuartos y no había absolutamente nada que pudiera explicar las voces que yo oía. Cuando salimos, cerró la puerta con llave y me aseguró que nadie más tenía llaves además de él y de los dueños, que vivían en Guadalajara. Esa noche, las voces regresaron puntualmente a las 10. Esta vez, le puse atención no solo a lo que estaban diciendo, sino también a la calidad del sonido. Las voces parecían venir exactamente de la pared que colindaba con el departamento vacío, pero no era como si vinieran a través de la pared. Era como si vinieran de adentro de la pared o de algún espacio entre las paredes. Empecé a pensar en explicaciones técnicas. A lo mejor había algún tipo de cámara de eco en el edificio, o algún problema con la ventilación que creara ese efecto acústico. Pero eso no explicaría por qué las conversaciones eran tan específicas sobre mi vida. Durante la conversación de esa noche, oí a la mujer comentando sobre haber visitado un departamento vacío durante el día y sobre lo raro que había sido ver el lugar sin muebles. Era exactamente lo que yo había hecho en la mañana. No podía ser coincidencia. Alguien o algo estaba captando mi experiencia y la estaba reproduciendo en esas conversaciones fantasma. La realización me dejó con mucho miedo. Si alguien lograba saber todo lo que yo hacía, eso significaba que me estaban vigilando constantemente. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Yo era una persona común, no tenía enemigos, no estaba involucrado en nada sospechoso. El lunes, llegué al trabajo visiblemente alterado. Patricia se dio cuenta de que estaba raro y me preguntó si estaba todo bien. Decidí contarle sobre las voces, sobre las coincidencias, sobre mi sospecha de que alguien me estaba vigilando. Esperaba que pensara que me estaba volviendo loco, pero para mi sorpresa, me escuchó con atención y no mostró escepticismo. Cuando terminé de contar, se quedó pensativa por unos minutos y entonces dijo que su prima había reportado algo parecido cuando vivía en el edificio. Según Patricia, su prima también oía conversaciones que parecían tener que ver con su vida, que venían de departamentos que supuestamente estaban vacíos. Su prima nunca logró explicar el fenómeno y fue por eso que se mudó. Patricia me sugirió que platicara con otros ex inquilinos del edificio para ver si alguien más había pasado por experiencias similares. Dijo que iba a tratar de conseguir el contacto de algunas personas que conocía que habían vivido ahí. La conversación me dejó un poco más tranquilo, porque por lo menos no estaba completamente solo en esta situación. Si otras personas habían pasado por algo parecido, a lo mejor había una explicación lógica que yo todavía no había descubierto. Esa semana, Patricia consiguió el teléfono de 2 personas que habían vivido en el edificio anteriormente.
La primera era una señora que se llamaba María, que había vivido en el segundo piso por 3 años antes de mudarse a casa de su hija. Cuando le hablé y le expliqué la situación, se quedó en silencio por un rato y entonces dijo que también había oído voces raras durante el tiempo que vivió ahí. Según María, las voces siempre venían de departamentos que estaban vacíos y siempre hablaban sobre cosas relacionadas con la vida de los inquilinos. Nunca logró entender cómo pasaba eso, pero dijo que no eran voces amenazantes, nomás raras. María también mencionó que había notado otras cosas raras en el edificio. A veces encontraba puertas abiertas que estaba segura de haber cerrado, u objetos en lugares diferentes de donde los había dejado. Nada muy dramático, pero lo suficiente para crear una sensación constante de incomodidad. La segunda persona era un muchacho que se llamaba Jorge, que había vivido en el 4º piso. Él fue más directo. Dijo que el edificio tenía algo raro y que varias personas se habían mudado por eso. Jorge no quiso entrar en detalles por teléfono, pero sugirió que nos viéramos en persona para platicar. Me encontré con Jorge en un café cerca del centro y me contó una historia que me dejó aún más confundido y espantado. Según él, el edificio había sido construido en el lugar donde antes funcionaba una antigua estación de radio, en los años 50. La estación había operado por casi 20 años, transmitiendo programas locales, música, noticias. Cuando la estación cerró, el terreno se quedó abandonado por unos años antes de que construyeran el edificio. Jorge creía que, de alguna forma, las ondas de radio viejas todavía estaban atrapadas en el lugar, creando ecos del pasado que se mezclaban con el presente. Dijo que había investigado sobre el tema y descubierto que fenómenos parecidos ya habían sido reportados en otros lugares donde funcionaron estaciones de radio antiguas. Su teoría era que ciertas frecuencias podían quedarse grabadas en estructuras de concreto y metal, y que bajo ciertas condiciones, esas grabaciones podían reproducirse. Era una explicación medio loca, pero no más loca que la idea de que alguien me estaba espiando constantemente. Jorge también mencionó que las experiencias raras en el edificio siempre involucraban departamentos vacíos, como si esos espacios funcionaran como cajas de resonancia para los ecos del pasado. Me sugirió que tratara de grabar las voces para tener evidencia de lo que estaba pasando. Esa noche, preparé mi celular para grabar las conversaciones del departamento vacío. Puse el aparato bien cerca de la pared que colindaba y esperé. A las 10 en punto, las voces empezaron. Esta vez, la conversación era sobre planes para un viaje de fin de semana y sobre preocupaciones con dinero para pagar las cuentas del mes. Eran asuntos que habían pasado por mi cabeza durante el día. Estaba pensando en visitar Monterrey el fin de semana y me había preocupado por los gastos de la mudanza. Grabé casi 1 hora de conversación y cuando las voces pararon, inmediatamente chequé la grabación. Para mi sorpresa y horror, el archivo estaba completamente en silencio. No había captado ningún sonido, ni las voces ni los ruidos normales del edificio. Era como si el celular no hubiera grabado nada, aunque yo había oído todo claramente. Intenté varias veces, con aplicaciones diferentes, pero el resultado era siempre el mismo. Silencio total en las grabaciones, mientras yo seguía oyendo las conversaciones nítidamente. Eso me hizo cuestionar aún más mi cordura. Si las voces no se podían grabar, ¿será que realmente existían? ¿O será que estaba teniendo alucinaciones auditivas muy específicas y detalladas? Decidí hacer otra prueba, más elaborada. El martes, durante el día, escribí en una hoja de papel algunos temas específicos y únicos, cosas en las que nunca había pensado o hablado antes. Escribí sobre un sueño inventado con un perro azul, sobre una receta imaginaria de pastel de chocolate con chile, sobre un plan ficticio de aprender a tocar guitarra. Guardé el papel en un cajón y no comenté sobre esos temas con nadie.
Esa noche me quedé poniendo atención a las voces con aún más cuidado. Como a las 10:30, oí al hombre comentando sobre haber tenido un sueño raro con un perro de color azul. Se me disparó el corazón. 15 minutos después, la mujer hablaba sobre una receta diferente de pastel que había visto en internet, mezclando chocolate con chile. Y antes de que las voces pararan, el hombre mencionó que estaba pensando en aprender a tocar algún instrumento, a lo mejor guitarra. Los 3 temas que había inventado y escrito en el papel aparecieron en la conversación. Eso era imposible. Nadie podía tener acceso a mis pensamientos o al papel que estaba guardado en mi cajón. La única explicación lógica era que estaba teniendo un colapso mental, creando esas voces en mi cabeza y proyectando en ellas mis propios pensamientos. Pero las voces parecían tan reales, tan externas a mí. El miércoles agendé una cita con un psicólogo. Le expliqué toda la situación, las voces, las coincidencias, las pruebas que había hecho. El doctor Ramírez me escuchó con atención e hizo varias preguntas sobre mi historial de salud mental, sobre estrés en el trabajo, sobre la adaptación a la ciudad nueva. Dijo que episodios de alucinaciones auditivas podían ser causados por estrés extremo, aislamiento social o cambios drásticos en la rutina. Sugirió que empezara un tratamiento con medicamento leve para ansiedad y que regresara para platicar la semana siguiente. También recomendó que tratara de socializar más, hacer actividades fuera del departamento, para reducir el tiempo que pasaba solo en casa. El diagnóstico tenía sentido, pero algo dentro de mí se resistía a la explicación médica. Las voces eran demasiado específicas, demasiado detalladas para ser nomás producto de mi imaginación. Aún así, empecé a tomar el medicamento y traté de seguir las recomendaciones del psicólogo. Me inscribí en un gimnasio cerca del trabajo. Empecé a salir más a cenar fuera. Acepté algunas invitaciones de compañeros para tomar cerveza después del trabajo. Durante unos días, las voces parecieron disminuir de intensidad, y llegué a pensar que el tratamiento estaba funcionando. Pero el viernes en la noche, pasó algo que cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. Había salido a cenar con algunos compañeros del trabajo y regresé a casa como a las 11 de la noche. Cuando entré al departamento, inmediatamente me di cuenta de que las voces del departamento vacío estaban más altas que lo normal. Podía oírlas claramente desde la sala, sin necesidad de ir al cuarto. Me dio curiosidad y me acerqué a la pared que colindaba. La conversación era diferente de las otras, más intensa, más emocional. El hombre y la mujer estaban discutiendo sobre algo, y logré entender casi todo lo que estaban diciendo. Estaban peleando sobre dinero, sobre mentiras, sobre confianza. La discusión fue escalando hasta que oí un ruido fuerte, como si alguien hubiera golpeado la mesa o aventado algo al piso. Después de eso, silencio total. Me preocupé. Si realmente había alguien en el departamento vacío, a lo mejor había pasado algo grave. Decidí llamarle a don Carlos, el administrador, para contarle lo que había oído. Se quedó confundido, porque estaba seguro de que el departamento estaba vacío, pero aceptó venir a checar. Cuando llegó, los dos fuimos hasta el departamento vacío. Don Carlos abrió la puerta, y otra vez el departamento estaba completamente vacío y silencioso, con la misma capa de polvo en el piso. Don Carlos se preocupó por mi relato y sugirió que a lo mejor debería buscar ayuda médica. Dijo que otros inquilinos ya se habían quejado de ruidos raros a lo largo de los años, pero que nunca habían encontrado explicación. También mencionó algo que me llamó la atención. Dijo que el departamento vacío tenía un historial de inquilinos que no se quedaban mucho tiempo. En los últimos 5 años, por lo menos 6 personas diferentes habían tratado de vivir ahí, pero todas se mudaron en pocos meses. Siempre alegaban problemas con ruidos, sensación de incomodidad, dificultad para dormir.
Don Carlos pensaba que podía ser problema con la instalación eléctrica o con las tuberías, pero nunca había logrado identificar la causa. Cuando se fue, me quedé solo en mi departamento, pensando en todo lo que había pasado. Las voces no regresaron esa noche, pero no pude dormir. Me quedé pensando en la discusión que había oído, en la intensidad emocional de las voces, en la forma como la conversación había terminado abruptamente. Había algo muy humano, muy real en esas voces, que iba más allá de cualquier explicación técnica o médica que pudiera imaginar. Era como si estuviera oyendo ecos de vidas reales, de personas reales que habían pasado por ese lugar. En el fin de semana decidí hacer una investigación más profunda sobre la historia del edificio y del terreno donde fue construido. Fui a la biblioteca municipal y busqué registros antiguos, periódicos de la época, cualquier cosa que pudiera darme pistas sobre el pasado del lugar. Lo que descubrí fue fascinante y perturbador al mismo tiempo. Jorge tenía razón sobre la estación de radio. Realmente había funcionado ahí entre 1952 y 1971. La estación se llamaba Radio Corazón y era conocida por transmitir programas de variedades, música popular y un programa nocturno llamado Pláticas de la Madrugada, donde la gente llamaba para hablar sobre sus vidas, sus problemas, sus sueños. El programa era muy popular en la región y mucha gente consideraba al presentador un hombre que se llamaba Roberto Vázquez, como una especie de consejero informal de la comunidad. La estación cerró en 1971 por problemas financieros y Roberto Vázquez murió pocos años después. Pero lo que más me llamó la atención fue una noticia de periódico de 1970, un año antes de que la estación cerrara. La nota hablaba sobre quejas de habitantes de la región que decían oír transmisiones de la radio aun cuando estaba fuera del aire. La gente reportaba oír conversaciones, música y hasta el programa Pláticas de la Madrugada durante horarios en que la estación no estaba transmitiendo. El descubrimiento sobre las transmisiones fantasma me dio una nueva perspectiva sobre lo que estaba pasando en mi departamento. A lo mejor Jorge tenía razón sobre las ondas de radio que se quedaban grabadas en el lugar, pero eso todavía no explicaba por qué las conversaciones que yo oía eran tan específicas sobre mi vida. Seguí investigando y encontré más información interesante. El programa Pláticas de la Madrugada tenía una característica única. Roberto Vázquez no solo escuchaba los problemas de las personas que llamaban, sino que también hacía una especie de eco de las conversaciones, repitiendo y comentando sobre los temas que se habían discutido durante el programa. Era una forma de crear continuidad entre los programas, haciendo que los radioescuchas se sintieran parte de una comunidad. Según los registros, Roberto tenía una habilidad especial para captar los sentimientos y preocupaciones de la gente, y muchas veces sus reflexiones sobre las conversaciones eran tan precisas que parecían telepáticas. Empecé a preguntarme si lo que yo estaba oyendo no eran ecos de las transmisiones antiguas, sino algún tipo de resonancia entre mi vida actual y las conversaciones que pasaron décadas atrás en ese mismo lugar. Era una teoría loca, pero no más loca que cualquier otra explicación que había considerado. El lunes, regresé al psicólogo y le conté sobre mi investigación. El doctor Ramírez escuchó con interés, pero mantuvo su posición de que yo probablemente estaba proyectando significado en coincidencias aleatorias. Explicó que nuestro cerebro tiene una tendencia natural de encontrar patrones y conexiones, aun cuando no existen realmente. Dijo que mi investigación sobre la historia del lugar pudo haber influido inconscientemente en la forma como interpretaba las voces que oía. La explicación era racional, pero yo no estaba convencido. Esa noche decidí hacer una última prueba. En lugar de tratar de grabar las voces o analizarlas, decidí simplemente platicar con ellas. Cuando las voces empezaron a las 10, me acerqué a la pared y hablé en voz alta.
Sé que están ahí. Sé que pueden oírme. Por favor, díganme qué quieren. Las voces pararon inmediatamente. Me quedé en silencio por unos minutos y entonces oí una respuesta que me heló la sangre. Era la voz del hombre, más clara que nunca. No más queremos ser oídos, no más queremos que alguien se acuerde de nosotros. Después de eso, silencio total. Las voces no regresaron esa noche, ni la noche siguiente, ni nunca más. Era como si mi reconocimiento de su presencia hubiera sido suficiente para que encontraran paz. Han pasado 3 meses desde esa última conversación y el departamento ha estado completamente silencioso. A veces, principalmente las noches de viernes como a las 10, siento una nostalgia rara, como si extrañara las voces. Por más espantosas que fueran, se habían vuelto una compañía peculiar, una presencia que me hacía sentir menos solo en la ciudad nueva. Nunca logré explicar completamente lo que pasó, si fueron alucinaciones causadas por el estrés, ecos de transmisiones de radio antiguas o algún tipo de fenómeno paranormal. Lo que sé es que la experiencia cambió mi perspectiva sobre la realidad, sobre los límites entre el pasado y el presente, entre lo que es real y lo que es posible. Sigo viviendo en el mismo departamento y me acostumbré al silencio. A veces platico con don Carlos sobre otros inquilinos que tuvieron experiencias raras en el edificio y descubrí que cada persona vivió algo diferente, pero siempre relacionado con voces, conversaciones, ecos del pasado. Es como si el edificio fuera una especie de archivo acústico, guardando fragmentos de todas las vidas que pasaron por ahí. Hoy, cuando veo el departamento vacío de al lado, no siento más miedo o curiosidad, no más una gratitud rara por haber sido elegido para oír esas voces, para ser testigo de algo que a lo mejor nunca voy a poder explicar completamente, pero que seguramente nunca voy a olvidar. Esto pasó en 2019, cuando tenía 28 años y acababa de mudarme a Torreón por el trabajo. Conseguí un empleo en una empresa de logística que quedaba en la zona industrial. Nada muy emocionante, pero pagaba las cuentas. El departamento que renté quedaba en un edificio medio viejo en el centro, 5º piso, sin elevador. Era pequeño, pero tenía una vista padre de la ciudad y la renta me alcanzaba con mi presupuesto apretado. El edificio tenía como 40 años, de esos de ladrillo rojo medio desteñido, con pasillos angostos y ese olor a humedad que nunca se quita completamente. Mis vecinos eran bien callados, la mayoría gente mayor que vivía ahí desde hace décadas. La dueña del departamento, una señora que se llamaba Esperanza, me dijo que el lugar había estado vacío como 6 meses antes de que yo llegara. En ese momento no le di mucha importancia. Nomás me dio gusto haber encontrado algo barato y relativamente limpio. El departamento tenía 2 cuartos pequeños, una sala que daba a la cocina americana y un baño chiquito. Me llevé unas semanas a acostumbrarme a los ruidos del edificio. Las tuberías hacían unos ruidos raros de madrugada y siempre había alguien subiendo o bajando las escaleras. Las primeras semanas fueron normales, dentro de lo que cabe. Me levantaba a las 6 de la mañana, me tomaba un café rapidito, agarraba 2 camiones hasta la empresa, trabajaba de 8 a 5 y regresaba a casa bien cansado. Mi rutina era bien sencilla. Llegaba a casa como a las 7, calentaba algo en el microondas, veía la tele o andaba en el celular y me dormía temprano porque el día siguiente empezaba temprano otra vez. El departamento todavía estaba medio vacío. Nomás tenía lo básico, una cama individual que compré usada, una mesita de plástico, 2 sillas y una tele pequeña que un compañero del trabajo me vendió. Las paredes eran blancas, medio descarapeladas en algunas esquinas, y todavía no había tenido tiempo ni dinero para decorar bien. El cuarto donde dormía daba a un patio interno del edificio.
Entonces estaba bien silencioso, lo cual me gustaba. Tenía una ventana pequeña con reja y cortina de tela delgada que dejaba pasar un poco de luz durante el día. En la noche, cerraba la cortina y el cuarto quedaba bien oscuro, como me gustaba para dormir. Fue al final del primer mes que empecé a notar algunas cosas raras, pero nada muy obvio al principio. A veces me despertaba en la mañana y tenía la impresión de que algo en el cuarto estaba diferente, pero nunca lograba identificar qué exactamente. Pudo haber sido nomás mi imaginación, porque todavía me estaba acostumbrando al lugar nuevo. Una mañana, por ejemplo, me desperté y juré que había dejado el celular cargando en la mesita al lado de la cama, pero estaba en el piso, del otro lado del cuarto. Pensé que a lo mejor se había caído durante la noche, aunque era raro que hubiera ido a parar tan lejos. Otra vez, encontré la cortina medio abierta cuando estaba seguro de que la había cerrado completamente antes de dormir. Eran cosas pequeñas, ¿sabes? El tipo de cosa que medio ignoras porque tiene explicación lógica, o por lo menos tratas de convencerte de que la tiene. Estaba trabajando mucho, durmiendo poco, entonces pensé que podía estar confundiendo las cosas en mi cabeza. Todo mundo pasa por eso cuando se cambia de casa, ¿no? Se tarda un rato en acostumbrarse a todo. El trabajo en la empresa de logística estaba bien pesado, principalmente porque todavía estaba aprendiendo su sistema. Mi jefe, un cuate que se llamaba Roberto, era de esos que les gusta presionar a los empleados nuevos para ver si aguantan vara. Me la pasaba todo el día organizando hojas de cálculo de entregas, checando inventarios y contestando el teléfono de transportistas quejándose de retrasos. Mis compañeros estaban chidos, especialmente una chava que se llamaba Carla, que trabajaba en el área al lado de la mía. Tenía como 30 años, estaba casada y siempre traía comida casera para el almuerzo. A veces me ofrecía un poco, porque veía que yo nomás comía torta de la panadería o algo comprado en la calle. Durante el almuerzo, platicábamos de cosas al azar. Ella me contaba de sus hijos. Yo le platicaba de cómo estaba haciendo vivir solo por primera vez. Carla conocía bien la ciudad, entonces siempre me daba tips de lugares baratos para comer, mercados con mejores precios, esas cosas. Ella también vivía en el centro, pero en una colonia un poco mejor que la mía. Cuando le conté dónde había rentado el departamento, puso una cara medio rara y dijo que conocía el edificio, pero no comentó nada más. Fue un jueves que pasó la primera cosa que realmente me dejó incómodo. Había llegado del trabajo más temprano porque Roberto había dejado salir a todos a las 4 por un problema en el sistema. Llegué a casa, me bañé y decidí darle una arregladita al departamento. Estaba moviendo algunas cosas en el cuarto cuando noté una marca rara en el piso, cerca de la cama. Parecía una pisada, pero medio borrosa, como si alguien hubiera pisado ahí con el pie mojado o sucio. Lo raro es que había trapeado el piso la noche anterior y la marca estaba bien nítida, como si fuera reciente. Me quedé viendo eso por unos minutos, tratando de entender cómo había aparecido ahí. Yo vivía solo. No había recibido a nadie, y la marca era claramente de un pie más grande que el mío. Pensé en la posibilidad de que hubiera sido yo mismo, a lo mejor cuando salí del baño con el pie mojado, pero la marca estaba del lado opuesto del cuarto, lejos del baño. Limpié la marca con un trapo y traté de no pensar mucho en eso, pero se me quedó una sensación rara en la cabeza. Esa noche, antes de dormir, me quedé poniendo atención a todos los ruidos del edificio, como si estuviera esperando oír algo diferente. El fin de semana pasó sin nada especial, pero el lunes siguiente pasó otra cosa que me dejó aún más inquieto. Estaba en el trabajo, organizando unas facturas, cuando Carla se acercó a mi escritorio con una expresión preocupada. Me preguntó si estaba todo bien conmigo, porque me veía con cara de cansado. Le dije que estaba durmiendo mal, pero que era normal por el trabajo nuevo y el cambio.
Se me quedó viendo por unos segundos y entonces me preguntó si no había notado nada raro en el departamento. La pregunta me agarró de sorpresa y le pregunté por qué me preguntaba eso. Carla dudó un poco y entonces me contó que el departamento donde yo estaba viviendo había estado vacío por más tiempo del que la dueña me había dicho. Según ella, el último inquilino se había salido de forma medio abrupta, en plena madrugada. Y después de eso, otras 2 personas habían tratado de vivir ahí, pero ninguna se había quedado más de un mes. Ella no sabía los detalles, nomás había oído comentarios de gente de la colonia. Le pregunté si sabía el motivo, pero me dijo que eran puros chismes, nada concreto. Aún así, me sugirió que platicara con algunos vecinos más antiguos, para saber si ellos sabían algo. Esa noche, cuando llegué a casa, me quedé viendo el departamento con otros ojos. Todo se veía normal. Las paredes descarapeladas, el olor a humedad, los ruidos familiares de las tuberías, pero ahora tenía la espinita, ¿sabes? Empecé a ponerle atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. El piso del cuarto, por ejemplo, tenía algunas tablas medio flojas que hacían ruido cuando pisaba encima. La ventana del cuarto no cerraba perfectamente, dejando una ranura pequeña por donde pasaba un poco de aire. La puerta del departamento tenía 2 cerraduras, pero una estaba medio atorada, y yo nomás usaba la de abajo. Decidí dar una vuelta por el pasillo para tratar de platicar con algún vecino, pero no encontré a nadie. El edificio siempre se quedaba bien callado en la noche, como si todo mundo se durmiera temprano. Regresé al departamento e hice mi rutina normal, pero me tardé más en poder dormir. Me quedaba poniendo atención a cada ruidito, tratando de identificar si era normal o si había algo diferente. Al final el cansancio me ganó y acabé durmiendo, pero fue un sueño medio agitado, lleno de sueños confusos que no pude recordar bien al día siguiente. El martes logré platicar con doña Carmen, una señora que vivía en el departamento al lado del mío. Debía tener como 70 años. Era bien simpática y siempre saludaba cuando nos encontrábamos en el pasillo. Le pregunté casualmente sobre los inquilinos anteriores de mi departamento y se puso con una expresión medio incómoda. Dijo que el último muchacho que había vivido ahí era bien callado, pero que una noche se había salido corriendo, cargando nomás una maleta pequeña. Eso había sido como 8 meses atrás. Después de él, una muchacha había tratado de vivir ahí, pero tampoco se había quedado mucho tiempo. Doña Carmen no sabía exactamente qué había pasado, pero dijo que ambos se habían quejado de ruidos raros durante la noche. Cuando le pregunté qué tipo de ruidos, me dijo que eran pasos en el departamento, como si hubiera alguien caminando ahí adentro cuando ellos estaban tratando de dormir. Ella misma nunca había oído nada de su lado. Entonces pensaba que podía ser problema con las tuberías o con la estructura del edificio. Aún así, la plática me dejó más ansioso. Esa noche, antes de dormir, me quedé poniendo atención a cualquier ruido que pudiera ser pasos, pero nomás oí los ruidos normales del edificio. Fue el miércoles que las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Había dormido relativamente bien la noche anterior, pero me desperté con una sensación rara, como si algo me hubiera despertado. Volteé a ver el reloj y eran las 3:30 de la mañana. El departamento estaba en silencio total, más callado que lo normal. Hasta los ruidos de las tuberías se habían parado. Me quedé acostado por unos minutos, tratando de volver a dormir, cuando oí un sonido muy bajito que venía de la sala. Era como si alguien estuviera caminando bien despacio, tratando de no hacer ruido. Se me disparó el corazón en ese momento. Me quedé completamente inmóvil en la cama, poniendo atención. El sonido se paró por unos segundos, y entonces lo oí otra vez, un poco más cerca del cuarto. Eran definitivamente pasos, bien lentos y cuidadosos. Pensé en levantarme para checar, pero tenía tanto miedo que no podía moverme.
Los pasos siguieron por unos minutos más, siempre bien bajitos, como si la persona estuviera tratando de no ser oída. Después de un rato que se me hizo eterno, regresó el silencio. Me quedé despierto hasta que amaneció, pero no oí nada más. En la mañana, chequé todo el departamento, pero estaba todo normal. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas cerradas, nada fuera de lugar. En el trabajo, le conté a Carla lo que había pasado y se puso visiblemente preocupada. Me sugirió que instalara unas trabas extras en las puertas y a lo mejor comprara una cámara de seguridad barata para monitorear el departamento. La idea me pareció buena. Entonces al final del día pasé a una tienda de electrónicos y compré una cámara pequeña que se conectaba al celular. No era nada muy sofisticado, pero servía para ver qué estaba pasando en la sala cuando yo no estuviera en casa. Instalé la cámara en un estante, apuntando a la puerta de entrada y parte de la sala. También compré una traba extra para la puerta y la atornillé bien firme. Esa noche me sentí un poco más seguro con las precauciones extras. Configuré la cámara para grabar movimiento y dejé el celular al lado de la cama. Logré dormir mejor, aunque todavía me quedaba medio alerta a cualquier ruido diferente. Durante la madrugada, me desperté una vez pensando que había oído algo, pero cuando chequé el celular, no tenía ninguna notificación de la cámara. Volví a dormir y nomás me desperté con la alarma en la mañana. El jueves en la mañana, antes de salir al trabajo, decidí checar las grabaciones de la cámara para ver si había captado algo durante la noche. La mayor parte del tiempo no mostraba nada más que la sala vacía y oscura, pero había un pedazo, como a las 2 de la mañana, que me dejó helado. La grabación mostraba la sala normal, y entonces, por unos segundos, parecía que había una sombra moviéndose en la orilla de la imagen, cerca de la pared que daba al pasillo. No era nada muy claro, pudo haber sido nomás un juego de luz de la calle entrando por la ventana, pero me dejó inquieto de todos modos. Vi el pedazo varias veces, tratando de entender qué pudo haber sido. La sombra aparecía y desaparecía rapidito, como si alguien hubiera pasado bien rápido enfrente de la cámara. Pero eso no tenía sentido, porque la cámara estaba apuntando a una pared. No había forma de que alguien pasara por ahí. En el trabajo, no me pude concentrar bien. Me quedé pensando en la grabación y tratando de encontrar una explicación lógica. A lo mejor era nomás un defecto de la cámara o reflejo de luz de algún carro pasando en la calle. Aún así, la sensación de que había algo mal en el departamento nomás aumentaba. Esa noche, decidí quedarme despierto para ver si lograba cachar lo que fuera que estuviera pasando. Dejé la tele prendida bajito en la sala y me quedé en el sillón, fingiendo que estaba dormido, pero poniendo atención a todo alrededor. Como a la medianoche, empecé a oír los ruidos de las tuberías, que era normal. Pero después de un rato, me di cuenta de que había otro sonido mezclado, bien bajito. Era como si alguien estuviera respirando cerca de mí, pero cuando abría los ojos, no veía nada. La sensación era horrible, como si hubiera alguien observándome bien de cerca. Me quedé así por más de 1 hora, alternando entre fingir que dormía y abrir los ojos para checar si había alguien ahí. En algunos momentos estaba seguro de que sentía una presencia en la sala, pero siempre que volteaba, estaba solo. Como a las 2 de la mañana ya no aguanté más y me fui al cuarto. Cerré la puerta con llave por dentro y me metí debajo del cobertor. Aún así, me tardé mucho en poder dormir, y cuando finalmente dormí, fue un sueño agitado, lleno de pesadillas que no pude recordar bien. En la mañana, me desperté más cansado que cuando me había ido a dormir. El viernes, Carla notó que me veía pésimo y me preguntó si las cosas habían empeorado en el departamento. Le conté sobre la grabación rara y sobre la noche anterior, y me sugirió que pasara el fin de semana en casa de algún amigo, nomás para descansar un poco.
El problema es que todavía no conocía mucha gente en la ciudad y no tenía a nadie lo suficientemente cercano para pedirle dormir en su casa. Entonces me ofreció el sillón de su casa. Dijo que a su esposo no le importaría y que estaría bien que yo saliera de ese ambiente por unos días. Acepté la oferta al tiro, porque la idea de pasar otra noche solo en el departamento me estaba poniendo demasiado ansioso. Después del trabajo, pasé a casa rapidito para agarrar algo de ropa y el cepillo de dientes. Mientras estaba arreglando las cosas, me di cuenta de que la cámara había grabado movimiento durante el día, lo cual era raro porque yo no estaba en casa. Chequé la grabación y vi que como al mediodía había habido algo de movimiento en la sala, pero la imagen estaba medio temblona y no se podía ver bien qué era. Pudo haber sido nomás el aire moviendo algo, pero me puso aún más nervioso. Salí de casa rapidito y me fui a casa de Carla. El fin de semana en casa de Carla fue un alivio. Ella vivía en una colonia más movida, con bastante gente en la calle y ruido normal de ciudad. La casa era pequeña pero acogedora, llena de fotos de la familia y olor a comida casera. Su esposo, un cuate que se llamaba Miguel, era bien tranquilo y me recibió sin hacer preguntas. Pasamos el sábado viendo fútbol y platicando de cosas al azar. En la noche, logré dormir bien por primera vez en semanas. El domingo, Carla hizo una comida padrísima y nos quedamos platicando sobre la situación del departamento. Me sugirió que buscara otro lugar para vivir, aunque fuera más caro, porque mi salud mental se estaba viendo afectada. La idea tenía sentido, pero acababa de mudarme, había gastado dinero en depósito y todo. Además, no estaba seguro si el problema era realmente con el departamento o si me estaba poniendo paranoico por el estrés del trabajo nuevo. Miguel, que se había quedado oyendo nuestra plática, comentó que conocía a algunas personas que vivían en esa región del centro y que realmente había unos edificios con fama de espantados. Lo dijo medio en broma, pero se notaba que no era totalmente broma. El lunes, regresé al departamento con una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, había estado padre pasar el fin de semana en un ambiente normal, pero por otro, sabía que iba a tener que enfrentar la situación tarde o temprano. Cuando abrí la puerta, todo se veía normal. El departamento estaba como lo había dejado, sin nada fuera de lugar. Lo primero que hice fue checar las grabaciones de la cámara del fin de semana. La mayor parte del tiempo no mostraban nada más que la sala vacía, pero había algunos pedazos raros. El sábado en la noche, como a las 11, la cámara había captado movimiento en la sala, pero cuando veía la grabación, nomás veía sombras moviéndose de forma rara en las paredes. El domingo en la mañana, había otro pedazo donde parecía que algo había pasado bien rápido enfrente de la cámara, pero la imagen se distorsionaba por unos segundos, como si hubiera interferencia. No logré entender qué podía estar causando esas distorsiones. La cámara era nueva, y durante el día las grabaciones salían normales. Nomás en la noche aparecían estas cosas raras. Decidí dejar la cámara prendida una noche más para ver si lograba captar algo más claro. Esa noche, traté de mantener una rutina normal. Cené, vi tele por un rato, y me fui a dormir como a las 10, pero no pude relajarme completamente. Me quedaba poniendo atención a todos los ruidos, tratando de identificar si eran normales o no. Como a la medianoche, empecé a oír esos pasos lentos otra vez, viniendo de la sala. Esta vez decidí ser valiente y levantarme para checar. Agarré el celular para usarlo como linterna y abrí la puerta del cuarto bien despacio. La sala estaba oscura, pero podía ver la silueta de los muebles en la penumbra. No veía nada fuera de lo normal, pero la sensación de que había alguien ahí era muy fuerte. Me quedé parado en la puerta del cuarto por unos minutos, nomás observando y poniendo atención. Los pasos se habían parado cuando me levanté, pero ahora oía una respiración bien bajita, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido.
El sonido parecía venir de cerca del sillón, pero cuando apunté la luz del celular para allá, no había nada. La respiración se paró en cuanto prendí la luz. Me quedé ahí por unos minutos más, pero no oí nada más. Regresé al cuarto, pero no pude dormir bien el resto de la noche. El martes en la mañana, chequé la grabación de la cámara y casi no podía creer lo que vi. El pedazo que correspondía al momento en que había salido del cuarto mostraba algo que me dejó con mucho miedo. Cuando abrí la puerta del cuarto y prendí la luz del celular, se podía ver claramente en la grabación que había una figura oscura cerca del sillón, exactamente donde había oído la respiración. La figura no era muy nítida, pero definitivamente tenía la forma de una persona agachada o encorvada. En el momento en que la luz de mi celular iluminó la sala, la figura pareció moverse rapidito fuera del alcance de la cámara. Vi el pedazo varias veces, tratando de convencerme de que era nomás una sombra o un defecto de la grabación, pero no podía negar lo que estaba viendo. Había alguien en mi departamento durante la noche, alguien que lograba esconderse cuando yo prendía las luces. El descubrimiento me dejó espantado, pero también medio aliviado, porque por lo menos ahora sabía que no me estaba volviendo loco. El problema es que eso traía otras preguntas mucho más espantosas. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo estaba entrando al departamento? ¿Y qué quería? En el trabajo, le enseñé la grabación a Carla, y se espantó tanto como yo. Me sugirió que llamara a la policía inmediatamente, pero dudé porque no sabía cómo explicar la situación. ¿Qué iba a decir? ¿Que había alguien escondiéndose en mi departamento en la noche, pero que desaparecía siempre que prendía las luces? Parecía historia de película de terror. Además, la grabación no era muy clara, y tenía miedo de que los policías no se lo tomaran en serio. Carla insistió en que por lo menos hiciera una denuncia para tener un registro oficial de lo que estaba pasando. También me sugirió que instalara más cámaras en el departamento, principalmente en el cuarto, para tratar de captar más evidencia. La idea de tener cámaras en el cuarto me incomodaba un poco, pero a esas alturas estaba dispuesto a hacer lo que fuera para entender qué estaba pasando. Después del trabajo, pasé a la tienda de electrónicos otra vez y compré 2 cámaras pequeñas más. Una la instalaría en el cuarto, apuntando a la cama, y la otra en la cocina, para cubrir el ángulo que la primera cámara no alcanzaba. Esa noche, antes de dormir, instalé las cámaras nuevas y configuré todo en el celular. Ahora tenía 3 ángulos diferentes del departamento siendo monitoreados. Si realmente había alguien entrando ahí, lo iba a cachar. También chequé todas las cerraduras y ventanas para estar seguro de que estaban bien cerradas con llave. No encontré ninguna señal de que hubieran forzado la entrada, lo cual hacía la situación aún más misteriosa. ¿Cómo estaba logrando entrar esa persona? ¿Será que tenía una llave? ¿O será que se estaba escondiendo en el departamento durante el día y nomás salía en la noche? La idea de que alguien pudiera estar escondiéndose ahí mientras yo estaba en el trabajo me dio escalofríos. Decidí hacer una búsqueda completa en el departamento, checando todos los rincones, closets, debajo de la cama, atrás de los muebles. No encontré nada sospechoso, pero la sensación de vulnerabilidad seguía. Esa noche, dormí con la puerta del cuarto cerrada con llave y una silla recargada en la puerta, no más por precaución. Aún así, me desperté varias veces durante la madrugada, siempre con la sensación de que había alguien observándome. El miércoles en la mañana, las grabaciones de las 3 cámaras me mostraron algo que cambió completamente mi percepción de la situación. La cámara de la sala había captado movimiento como a las 2 de la mañana, pero esta vez logré ver con mucha más claridad. La figura que aparecía en las grabaciones no se movía como una persona normal. Los movimientos eran raros, medio descoordinados, como si la persona estuviera lastimada o enferma. Se quedaba parada por largos periodos
siempre en las esquinas más oscuras de la sala, y entonces se movía rapidito de un lugar a otro. Lo más perturbador es que en algunos momentos parecía que estaba viendo directamente a la cámara, como si supiera que la estaban filmando. La cámara del cuarto mostró algo aún más espantoso. Como a las 3 de la mañana, se podía ver una sombra moviéndose del lado de afuera de la puerta del cuarto, como si alguien estuviera caminando en el pasillo bien despacio. La sombra se quedó ahí por casi una hora, a veces parada, a veces moviéndose ligeramente. En un momento, parecía que la persona había tratado de abrir la puerta del cuarto, porque se podía ver la perilla moviéndose bien poquito. Qué bueno que había cerrado la puerta con llave y puesto la silla. La grabación de la cámara de la cocina fue la que más me espantó. Como a las 4 de la mañana, mostró la figura acercándose al refrigerador y quedándose parada ahí por varios minutos, como si estuviera oyendo algo. Después, la figura se movió al fregadero y se quedó ahí por más tiempo. Lo más raro es que en algunos momentos parecía que estaba tomando agua directamente de la llave, doblando el cuerpo de una forma rara para alcanzar. Los movimientos eran tan anómalos que empecé a cuestionar si realmente era una persona. Parecía más bien alguien que estaba muy enfermo, o bajo el efecto de alguna droga, o hasta con algún problema mental grave. Eso me dejó aún más espantado, porque una persona en estado alterado podía ser impredecible y peligrosa. Decidí que ya no podía esperar más. Tenía que llamar a la policía, aunque pensaran que estaba loco. Las grabaciones eran evidencia suficiente de que había alguien invadiendo mi departamento y necesitaba ayuda profesional para lidiar con la situación. En el trabajo, le conté todo a Carla y le enseñé las grabaciones nuevas. Se perturbó tanto como yo e insistió en que llamara a la policía inmediatamente. Durante el almuerzo, fui a la delegación más cercana y traté de hacer una denuncia. El policía que me atendió, un cuate de como 40 años con cara de cansado, oyó mi historia con una expresión escéptica. Cuando le enseñé las grabaciones en el celular, se interesó más, pero dijo que las imágenes no eran muy claras y que podía ser cualquier cosa. Aún así, hizo el registro y dijo que iban a mandar una patrulla a mi edificio durante la noche para hacer algunas rondas. También me orientó a cambiar las cerraduras del departamento e instalar rejas en las ventanas, si era posible. El policía me preguntó si tenía enemigos o si alguien podía tener motivos para perseguirme, pero le dije que no. Yo era nuevo en la ciudad, no conocía casi a nadie y no me había metido en ningún problema. Entonces me sugirió que el invasor podía ser un indigente o alguien con problemas mentales que había encontrado una forma de entrar al edificio. Dijo que casos así eran más comunes de lo que yo me imaginaba, especialmente en edificios más viejos donde la seguridad no era muy rigurosa. La explicación tenía sentido, pero no me dejaba menos espantado. De hecho, la idea de que podía ser alguien con problemas mentales me ponía aún más nervioso. Esa noche decidí no dormir en el departamento. Agarré algo de ropa y me fui a un hotel barato cerca del trabajo. Dejé las cámaras prendidas para ver si lograba captar algo sin que yo estuviera ahí. La noche en el hotel fue tranquila. Logré dormir bien por primera vez en semanas. En la mañana, antes de ir a trabajar, pasé al departamento para checar las grabaciones y agarrar algunas cosas. Lo que vi en las grabaciones me dejó aún más confundido y espantado. La figura había aparecido otra vez, pero esta vez se había quedado mucho más tiempo en el departamento. Había pasado horas en la sala, a veces sentada en el sillón, a veces caminando de un lado a otro. En algunos momentos parecía que estaba buscando algo, tocando mis cosas de forma cuidadosa, como si no quisiera dejar rastros. Lo más perturbador es que como a las 5 de la mañana, se había ido hasta la puerta del cuarto y se había quedado ahí por mucho tiempo, como si estuviera esperando a que yo saliera. Cuando se dio cuenta de que el cuarto estaba vacío, sus movimientos cambiaron completamente.
Se puso más agitada, caminando rapidito por la sala, como si me estuviera buscando. Eso me hizo darme cuenta de que su presencia en el departamento estaba directamente relacionada conmigo. No estaba nomás invadiendo un lugar para refugiarse, me estaba buscando específicamente. En el trabajo, le enseñé las grabaciones nuevas a Carla, y las dos nos perturbamos mucho con el comportamiento de la figura. Me sugirió que no regresara al departamento solo, por lo menos no hasta que la policía resolviera la situación. El problema es que no tenía dinero para quedarme en hotel indefinidamente, y tampoco podía seguir abusando en su casa. Necesitaba encontrar una solución rápida. Carla entonces me sugirió que platicara con el administrador del edificio para ver si él sabía de alguna forma de que alguien estuviera logrando entrar a los departamentos. También pensó que estaría bien que hablara con más vecinos, para saber si alguien más había notado movimiento raro en el edificio. La idea estaba buena, entonces decidí hacer eso después del trabajo. Si realmente había alguien invadiendo departamentos en el edificio, otros inquilinos debían haber notado algo. Durante la tarde, recibí una llamada de la delegación. El policía que me había atendido dijo que la patrulla había pasado por el edificio durante la madrugada, pero no había visto nada sospechoso. Iban a seguir haciendo rondas por unos días, pero me recomendó que tomara precauciones extras, como cambiar las cerraduras y a lo mejor contratar un guardia particular si era posible. Después del trabajo, me fui directo al edificio a platicar con el administrador. Era un señor de como 60 años que vivía en el segundo piso y cuidaba la administración del edificio desde hacía más de 10 años. Cuando le conté sobre la situación, se puso visiblemente preocupado. Dijo que nunca había tenido reportes de invasiones en el edificio, pero que la seguridad realmente no era de las mejores. La puerta principal se quedaba abierta durante el día, y en la noche nomás tenía una cerradura sencilla que cualquier persona con un poco de habilidad lograría forzar. También mencionó que había algunas ventanas en la planta baja que no tenían rejas y que sería posible que alguien entrara por ahí y subiera por las escaleras. El administrador prometió instalar una cerradura mejor en la puerta principal y checar todas las ventanas de la planta baja. También dijo que iba a platicar con otros inquilinos para saber si alguien había notado algo raro. Después de hablar con él, toqué la puerta de algunos departamentos para platicar con los vecinos. La mayoría de las personas fueron simpáticas y se mostraron preocupadas por la situación, pero nadie había visto u oído nada sospechoso. Doña Carmen, mi vecina, dijo que a veces oía ruidos que venían de mi departamento durante la madrugada, pero pensaba que era yo moviéndome mientras dormía. Esa noche decidí intentar un enfoque diferente. En lugar de huir de la situación, decidí enfrentarla de frente. Regresé al departamento, pero esta vez me preparé mejor. Compré un gas pimienta, una linterna potente, y dejé el celular con el número de la policía ya marcado, listo para llamar en cualquier momento. También le avisé a Carla sobre mi plan, y quedamos en que le mandaría un mensaje cada hora, para que supiera que estaba bien. Si no le mandaba mensaje, debería llamar a la policía inmediatamente. Instalé las cámaras en posiciones estratégicas y dejé todas las luces prendidas para tratar de desanimar la invasión. Me quedé despierto en la sala, sentado en el sillón con el gas pimienta en la mano, esperando para ver si la figura iba a aparecer. Como a la medianoche, empecé a oír los ruidos familiares, pasos lentos que venían del pasillo. Se me disparó el corazón, pero esta vez estaba preparado. Los pasos se acercaron a la puerta del departamento y se pararon. Me quedé en silencio total, poniendo atención. Después de unos minutos, oí el sonido de la perilla siendo probada bien despacio. La persona estaba tratando de entrar, pero la puerta estaba cerrada con llave. Los minutos que siguieron fueron los más tensos de mi vida. Podía oír claramente que había alguien del otro lado de la puerta, tratando diferentes formas de entrar.
Primero fue la perilla. Después parecía que la persona estaba tocando la cerradura con algún tipo de herramienta. El sonido era bien bajito, como si estuviera tratando de no hacer ruido, pero en el silencio total del departamento podía oír todo. Me quedé paralizado en el sillón, agarrando el gas pimienta y el celular, sin saber si debería llamar a la policía inmediatamente o esperar para ver qué iba a pasar. Después de como 15 minutos, los ruidos se pararon. Pensé que la persona se había dado por vencida y se había ido, pero entonces oí pasos alejándose por la escalera. Esperé unos minutos más y entonces me acerqué a la puerta bien despacio. Puse el oído en la puerta y no oí nada más. Chequé la mirilla, pero el pasillo estaba oscuro y no logré ver nada. Me quedé ahí por 1 hora más, pero no oí más ruidos. Le mandé mensaje a Carla contándole lo que había pasado, y me respondió al tiro, diciéndome que debería salir de ahí inmediatamente, pero yo estaba decidido a descubrir quién era esa persona y qué quería conmigo. Decidí quedarme y ver si regresaba. Como a las 3 de la mañana, oí ruidos diferentes. Esta vez no eran pasos en el pasillo, sino ruidos que parecían venir de adentro del departamento. Se me heló la sangre. ¿Cómo era posible? Había checado todas las puertas y ventanas, todo estaba cerrado con llave, pero el sonido era inconfundible. Alguien se estaba moviendo en la cocina. Agarré la linterna y el gas pimienta y me acerqué a la cocina bien despacio. El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que la persona lo iba a poder oír. Cuando llegué a la entrada de la cocina, prendí la linterna de una vez. Lo que vi me hizo gritar del susto y correr hacia la puerta del departamento. Había una figura encorvada cerca del fregadero, tomando agua directamente de la llave, exactamente como había visto en las grabaciones. Pero esta vez logré ver más detalles, y lo que vi me dejó espantado. La persona estaba usando ropa vieja y sucia, tenía cabello largo y desgreñado, y cuando la luz de la linterna iluminó su cara, vi que era una mujer con una expresión completamente vacía en los ojos. Me vio por unos segundos, sin ninguna reacción, como si no me reconociera como una amenaza. Entonces, lentamente, se enderezó y empezó a caminar hacia mí. No esperé para ver qué iba a pasar. Corrí hacia la puerta del departamento, abrí rapidito y salí corriendo por el pasillo. Bajé las escaleras de volada, sin voltear atrás, y nomás me paré cuando llegué a la calle. Me temblaba tanto la mano que casi no podía marcar el número de la policía. Cuando finalmente logré llamar, expliqué la situación de forma atropellada, y me dijeron que iban a mandar una patrulla inmediatamente. Me quedé en la calle esperando, viendo las ventanas del edificio para ver si veía algún movimiento. Después de como 10 minutos, vi una sombra pasar por la ventana de mi departamento. La mujer todavía estaba ahí. Cuando llegó la policía, les expliqué todo lo que había pasado y les enseñé las grabaciones en el celular. 2 policías subieron conmigo hasta el departamento, pero cuando abrimos la puerta, no había nadie ahí. Hicimos una búsqueda completa. Cuartos, baño, cocina, hasta adentro de los closets, pero el departamento estaba vacío. Los policías se quedaron confundidos, porque no había ninguna ventana abierta o señal de cómo la persona pudo haber salido. Checaron el pasillo y las escaleras, pero no encontraron nada. Uno de los policías sugirió que pude haber tenido una alucinación por el estrés, pero yo insistí en que había visto a la mujer claramente. Los policías se quedaron en el edificio por 1 hora más, platicando con algunos vecinos que se habían despertado con el movimiento. Nadie había visto u oído nada sospechoso. Doña Carmen dijo que había oído mis gritos y el ruido de alguien corriendo en el pasillo, pero no había visto a ninguna mujer rara. El administrador también bajó para platicar con los policías, y él confirmó que había checado todas las entradas del edificio antes de dormir y que todo estaba cerrado con llave. Los policías hicieron un reporte del incidente, pero me di cuenta de que no se estaban tomando la situación muy en serio. Antes de irse,
Uno de ellos me sugirió que buscara ayuda médica, porque casos de estrés extremo podían causar alucinaciones muy realistas. La sugerencia me ofendió, porque yo sabía que no había imaginado nada. Tenía las grabaciones como prueba, y la mujer que vi era real. Después de que se fue la policía, no pude regresar al departamento. Agarré algo de ropa rapidito y me fui a un hotel. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé repasando en la cabeza la imagen de la mujer tomando agua en mi cocina. La expresión vacía en su cara me perseguía. En la mañana siguiente, llamé al trabajo y dije que no iba a poder ir por una emergencia personal. Carla se preocupó y me ofreció ayuda, pero le dije que necesitaba resolver la situación solo. Regresé al departamento durante el día, cuando había movimiento normal en el edificio, para agarrar más ropa y checar las cámaras. Las grabaciones de la noche anterior mostraban exactamente lo que yo había vivido. La mujer en la cocina, mi reacción de susto, y después ella caminando tranquilamente por la sala, después de que salí corriendo. Pero había algo en las grabaciones que no había notado en el momento del susto. La mujer parecía conocer muy bien la distribución del departamento. Se movía sin dudar. Sabía dónde estaba cada cosa, como si ya hubiera estado ahí muchas veces antes. Eso me hizo pensar, ¿será que era una exinquilina del departamento? ¿O alguien que había tenido acceso al lugar en el pasado? Decidí investigar más a fondo la historia del departamento. Le hablé a doña Esperanza, la propietaria, y le pregunté sobre los inquilinos anteriores. Se puso medio evasiva, pero acabó admitiendo que una de las personas que había vivido ahí era una mujer con problemas mentales, que había sido desalojada por falta de pago como 2 años atrás. La información que me dio doña Esperanza cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. La mujer se llamaba Rosa, tenía como 50 años, y había vivido en el departamento por casi 3 años antes de ser desalojada. Según la propietaria, Rosa había desarrollado algunos problemas psiquiátricos después de que perdió el trabajo, y en los últimos meses que vivió ahí, tenía comportamientos raros. Los vecinos se quejaban de ruidos durante la madrugada y a veces la veían hablando sola en los pasillos. Después del desalojo, nadie sabía para dónde se había ido. Doña Esperanza dijo que había tratado de rentar el departamento varias veces desde entonces, pero los inquilinos nunca se quedaban mucho tiempo. Ahora entendía por qué. Rosa nunca se había ido realmente. De alguna forma, había encontrado una manera de seguir entrando al departamento, probablemente porque consideraba ese lugar como su casa. El descubrimiento me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía alivio de saber que no estaba lidiando con un criminal peligroso, pero por otro lado, la situación era aún más complicada. ¿Cómo lidias con alguien que tiene problemas mentales y que considera tu departamento como su casa? No podía nomás llamar a la policía para arrestar a una persona enferma. Decidí intentar un enfoque más humano. Regresé al departamento esa noche, pero esta vez llevé algunas cosas: agua, comida y una cobija. Si Rosa realmente estaba viviendo en la calle y nomás entraba al departamento en la noche para refugiarse, a lo mejor podía ayudarla de alguna forma. Dejé las cosas en la mesa de la cocina con una notita explicando que sabía quién era y que quería platicar para encontrar una solución que funcionara para las dos. Me quedé en el cuarto con la puerta abierta, esperando para ver si iba a aparecer. Como a la medianoche, oí los pasos familiares en la sala. Esta vez no sentí miedo, nomás una mezcla de nervios y compasión. La oí tocando las cosas que había dejado en la mesa y después el sonido de la llave de la cocina. Esperé unos minutos y entonces salí del cuarto bien despacio, hablando en voz bajita para no espantarla. Cuando llegué a la sala, estaba sentada en el sillón, comiéndose el pan que había dejado. Cuando me vio, no corrió ni mostró miedo,
nomás me vio con esa misma expresión vacía. Me senté en una silla a una distancia segura y empecé a hablar con ella, explicándole que entendía que ese lugar era importante para ella, pero que ahora yo vivía ahí. La plática con Rosa fue una de las experiencias más raras y conmovedoras de mi vida. Al principio, no respondía a mis preguntas, nomás me veía fijamente mientras comía. Pero después de un rato, empezó a hablar, aunque de forma medio desconectada. Me contó que había vivido ahí por mucho tiempo, que conocía cada rincón del departamento, cada ruido del edificio. Dijo que después de que la obligaron a salir, había tratado de encontrar otro lugar, pero nunca logró sentirse en casa en ningún otro lado. Entonces, descubrió una forma de entrar al edificio. Había una ventana del sótano que siempre estaba abierta, y de ahí lograba subir por las escaleras de servicio hasta el 5º piso. Entraba al departamento usando una llave de la que había sacado copia antes de ser desalojada, y se quedaba ahí durante las madrugadas, cuando sabía que no iba a molestar a nadie. Rosa dijo que no quería hacerle daño a nadie, nomás quería tener un lugar para quedarse unas horas por noche, para sentirse segura. Su historia me tocó profundamente. Aquí estaba una persona que había perdido todo: trabajo, casa, probablemente familia, y que nomás quería un rinconcito para sentirse humana otra vez. Al mismo tiempo, yo no podía seguir viviendo en esa situación, despertándome de madrugada con alguien en mi casa. Pasamos casi 2 horas platicando, y poco a poco Rosa se fue abriendo más. Me contó sobre su vida antes de que empezaran los problemas. Había trabajado como intendente en oficinas por más de 20 años. Nunca se había casado. No tenía hijos. Cuando la empresa donde trabajaba cerró, no logró encontrar otro trabajo por la edad y poco a poco fue perdiendo todo. El departamento era el último lugar donde se había sentido en casa y por eso no podía aceptar que ya no era suyo. Mientras hablaba, me di cuenta de que Rosa no era peligrosa, nomás estaba muy perdida y enferma. Necesitaba ayuda médica y social, no policía. Le propuse un acuerdo temporal. Podría seguir viniendo al departamento algunas noches por semana, pero tendría que avisarme antes, y yo la ayudaría a buscar asistencia social y tratamiento médico. Rosa desconfió al principio, pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio sobre ayudarla, aceptó. Esa noche durmió en el sillón mientras yo me quedé en el cuarto. Fue raro, pero por primera vez en semanas logré dormir tranquilo, sabiendo que el misterio se había resuelto y que estaba haciendo lo correcto. En la mañana, Rosa se fue temprano, pero antes me agradeció y dijo que regresaría el viernes en la noche. Durante el resto de la semana, cumplí mi palabra y empecé a buscar ayuda para Rosa. Llamé a algunos organismos de asistencia social, expliqué la situación y logré agendar una cita para ella en un centro de salud mental que atendía a personas en situación de calle. También platiqué con una trabajadora social que me orientó sobre los procedimientos para conseguir beneficios y vivienda temporal para personas en su situación. En el trabajo, le conté a Carla cómo se había resuelto la situación, y se quedó impresionada con mi decisión de ayudar a Rosa en lugar de nomás correrla. El viernes en la noche, Rosa apareció como habíamos quedado. Se veía un poco mejor, se había bañado en algún lado y tenía ropa más limpia. Platicamos sobre las opciones de ayuda que había encontrado, y aunque estaba dudosa, aceptó ir conmigo al centro de salud el lunes. Pasamos la noche platicando de cosas al azar. Me contó historias sobre los otros inquilinos que habían vivido en el departamento, sobre cómo había cambiado la colonia a lo largo de los años. Era reconfortante tener compañía, aunque fuera una situación tan rara. Rosa durmió en el sillón otra vez, y en la mañana desayunamos juntos antes de que se fuera. El acuerdo funcionó bien por unas semanas. Rosa venía 2 o 3 veces por semana, siempre educada y respetuosa.
Nunca tocaba mis cosas, siempre limpiaba todo antes de irse y poco a poco fue aceptando mi ayuda. Logramos agendar citas médicas para ella y empezó a tomar medicamento para la depresión y ansiedad. También logramos incluirla en un programa de asistencia social que ofrecía vivienda temporal. Durante ese periodo, aprendí mucho sobre la realidad de las personas en situación de calle, sobre qué tan fácil es perder todo y qué tan difícil es reconstruir la vida. Rosa era una persona inteligente y gentil que había sido víctima de las circunstancias. Nuestra convivencia rara se volvió una amistad improbable. Ella me enseñaba sobre la historia de la colonia, sobre plantas, sabía mucho de jardinería y sobre cómo sobrevivir con poco dinero. Yo la ayudaba con cuestiones burocráticas, la acompañaba a las citas médicas y le ofrecía un lugar seguro para pasar algunas noches. Era una situación que nadie entendería si la contara, pero que funcionaba para las dos. Mis vecinos nunca supieron de su presencia, porque Rosa era muy cuidadosa para no hacer ruido o llamar la atención. Después de 2 meses, Rosa consiguió un lugar en un albergue municipal que ofrecía cuartos individuales para personas en tratamiento psiquiátrico. Era un lugar sencillo, pero limpio y seguro, donde podía quedarse mientras se recuperaba. El día que se cambió al albergue, las dos nos emocionamos un poco. Me agradeció varias veces por haber sido gentil con ella en lugar de nomás llamar a la policía. Dijo que le había salvado la vida, pero yo pensaba que ella había salvado la mía también, de una forma rara. La experiencia me enseñó sobre compasión, sobre no juzgar a las personas por la apariencia y sobre cómo pequeños gestos de gentileza pueden hacer una diferencia enorme en la vida de alguien. Rosa me dio el número del albergue y dijo que podía visitarla cuando quisiera. También me dejó una llave que había mandado hacer del departamento, diciendo que ya no la necesitaba. Esa noche, dormí solo en el departamento por primera vez en meses, y fue raro extrañar su presencia. Me había acostumbrado a nuestra rutina rara, a nuestras pláticas nocturnas, a la sensación de estar ayudando a alguien que realmente lo necesitaba. Visité a Rosa algunas veces en el albergue durante los meses siguientes. Estaba mucho mejor, tomando el medicamento regularmente, participando en actividades terapéuticas y hasta había conseguido un trabajo de medio tiempo en una florería. El tratamiento estaba funcionando y parecía una persona completamente diferente de la mujer espantada y confundida que había encontrado en mi cocina esa primera noche. Siempre preguntaba sobre el departamento, sobre los vecinos, sobre cómo estaba yo. Decía que extrañaba el lugar, pero que entendía que esa etapa de su vida había terminado. Rosa también me contó que había logrado contactar a una hermana que vivía en otro estado y que estaban platicando sobre la posibilidad de que se mudara para allá cuando se sintiera lista. Su transformación fue increíble de acompañar. De una persona perdida y enferma, volvió a ser alguien con planes, con esperanza, con dignidad. Me sentía orgulloso de haber sido parte de esa recuperación, aunque fuera de forma pequeña. La experiencia cambió mi perspectiva sobre muchas cosas, sobre juicios apresurados, sobre la importancia de la compasión, sobre cómo situaciones que parecen espantosas pueden tener explicaciones muy humanas. Hoy, casi 2 años después, todavía vivo en el mismo departamento. Rosa se mudó a casa de su hermana hace como 6 meses y le está yendo muy bien. Me manda mensajes de vez en cuando, contándome sobre su nueva vida, sobre el trabajo en una tienda de plantas, sobre lo feliz que está de tener familia otra vez. A veces repaso en mi cabeza toda esa experiencia y todavía no lo creo completamente. Cómo se desarrolló todo. Empezó como una pesadilla de terror psicológico, despertarme de madrugada, oír pasos, ver sombras, sentir que estaba perdiendo la cordura. Pero al final se transformó en una de las experiencias más significativas de mi vida.
Aprendí que no siempre las cosas son lo que parecen, que detrás del miedo puede haber una historia humana que necesita comprensión en lugar de juicio. El departamento nunca más tuvo visitantes nocturnos, pero a veces, cuando estoy solo en la noche, todavía pienso en Rosa y en cómo nuestra convivencia rara nos ayudó mutuamente. Ella encontró un camino de regreso a la vida, y yo descubrí que tenía más valor y compasión de lo que me imaginaba. Fue una lección sobre no huir de los problemas, sino tratar de entenderlos, aunque parezcan inexplicables y espantosos.